fichaje de McLaren esta temporada ha sido simplemente extraordinario. Pasaron de ser los eternos tapados a convertirse en los grandes dominadores, arrasando con tal autoridad en el campeonato de constructores que podrían sellar el título en Azerbaiyán con 7 carreras de margen. Pero mientras desde fuera parecen imparables, la verdadera tormenta se cocina dentro del garaje. Dos jóvenes leones, ambos con hambre de gloria y persiguiendo su primer título mundial, se han puesto en rumbo de colisión. Piastri lidera, Norris acecha, y lo ocurrido en Monza no hizo más que echar gasolina sobre un fuego que amenaza con devorar al equipo desde dentro. En Monza, lo que debía ser un festival de papaya terminó convertido en un escándalo. Una parada lenta para Norris, una ejecución perfecta de Piastri y una orden por radio que cambió todo. El australiano, corriendo en segunda posición, recibió la instrucción de ceder su lugar a su rival directo en el campeonato. La polémica estalló de inmediato. ¿Había sido Piastri sacrificado injustamente en favor de Norris? ¿O simplemente McLaren estaba cumpliendo con sus principios deportivos? La respuesta dividió a la afición y a los expertos, con Bernie Ecclestone acusando a la escudería de favoritismo, mientras Zak Brown defendía la equidad de su piloto estrella. Lo que siguió tras el Gran Premio fue aún más intenso. Detrás de las puertas del garaje, Oscar Piastri y su manager, Mark Webber, encararon directamente a la cúpula de McLaren. La discusión fue dura, con un mensaje claro. El título de Oscar no podía ponerse en riesgo. Lo que parecía una diferencia de criterio se transformó en un desafío abierto a la autoridad del equipo. Desde entonces, la gran incógnita es si McLaren sigue siendo una estructura unida, o si Monza marcó el inicio de una guerra civil interna que podría quebrar sus cimientos. En el centro de todo está ese instante devastador, la orden a Piastri de devolver la posición. Sobre el papel, se presentó como un ajuste táctico para corregir el error en la parada de Norris. Pero en realidad, tocó fibras mucho más profundas: confianza, justicia y la dirección misma del proyecto McLaren. Para Piastri, Monza era la confirmación de que podía batirse de igual a igual con cualquiera en la parrilla. Había ejecutado todo a la perfección, desde la estrategia hasta la gestión de carrera. Y sin embargo, en un instante, su esfuerzo fue borrado por un mensaje de radio. Aunque en público mantuvo la compostura, Piastri dejó claro su malestar. Mark Webber lo reforzó con declaraciones tajantes a la prensa, calificando la decisión como un grave error estratégico que ponía en riesgo la armonía del equipo. Para Webber, McLaren había abierto una grieta que podía convertirse en una fractura irreversible si no se resolvía con claridad. Su advertencia se apoyaba en la historia. Equipos como Ferrari, Mercedes o Red Bull habían visto cómo sus luchas internas arruinaban proyectos enteros. Si McLaren no actuaba con inteligencia, podía perder no solo un campeonato, sino la confianza de sus pilotos y el legado que están construyendo. Oscar Piastri, por su parte, ha mostrado una serenidad sorprendente frente a la tormenta. Su discurso ha sido frío y calculado. Asegura que no modificará su estilo ni asumirá riesgos innecesarios por la presión del campeonato. Esa calma helada podría ser su mayor fortaleza, blindándolo frente a la política y el ruido externo. Norris, en cambio, carga con un peso distinto. Ha sido durante años el rostro de McLaren, el campeón del futuro. Pero ahora, con la oportunidad real frente a sus ojos, sabe que fallar en la temporada dorada del equipo sería una mancha que podría perseguirlo por el resto de su carrera. Andrea Stella, el jefe del equipo, intentó ofrecer su propia versión de los hechos. Según él, la secuencia de paradas en Monza fue diseñada para cubrir a Charles Leclerc, con Piastri entrando primero y Norris después. El plan nunca pretendía alterar las posiciones, pero el error en la parada de Lando rompió esa estrategia. Para Stella, restablecer el orden original no fue favoritismo, sino coherencia con los principios del equipo. Sin embargo, la explicación no convenció. Cuando los títulos están en juego, cada justificación suena a excusa. Y mientras más defiende McLaren sus actos, menos creíble parece ante los ojos del mundo. El trasfondo es aún más complejo. McLaren no está habituado a manejar una lucha interna por el título como si lo estuvieron Mercedes o Red Bull. Este es un terreno nuevo para ellos,
Y la gran pregunta es inevitable. ¿Deben dejar que sus pilotos se enfrenten libremente, aunque eso arriesgue una implosión? ¿O elegir a un número 1 para asegurar al menos una corona? La historia de la Fórmula 1 está llena de advertencias. Senna y Prost, Hamilton y Rosberg, Alonso y Hamilton en 2007. Cuando dos talentos equivalentes se cruzan en el mismo garaje, el desenlace rara vez es pacífico. El dilema para McLaren es existencial. Si se percibe que favorecen a Norris y Piastri pierde un campeonato de forma injusta, podrían empujar al australiano a buscar nuevos horizontes, perdiendo a quien muchos consideran la estrella de la próxima década. Pero si permiten que Piastri triunfe sobre Norris, corren el riesgo de desmoronar la confianza de un piloto que ha sido su emblema desde sus primeros días en la F1. Se trata de una decisión sin salida fácil. Cualquier camino amenaza con quebrar la unión que los llevó a la cima. Las cifras añaden presión al debate. La ventaja de Piastri sobre Norris se explica, en gran parte, por el abandono de Lando en Zandvoort. Sin esa retirada, los puntos estarían aún más ajustados. Con 8 carreras por delante, la diferencia puede evaporarse en cuestión de semanas. Azerbaiyán podría coronar a McLaren como campeón de constructores, pero en el campeonato de pilotos, cada estrategia, cada parada en boxes y cada decisión bajo coche de seguridad será examinada con lupa. Y en un clima de sospecha, hasta el más mínimo error puede convertirse en pólvora. El desenlace de esta batalla dependerá de la fidelidad de McLaren a sus principios. Si mantienen la neutralidad y dejan que todo se decida en pista, la historia podría convertirse en una epopeya de deporte puro. Piastri coronándose en su primera oportunidad, o Norris confirmando por fin las expectativas que lo rodean desde hace años. Pero si surge la mínima sospecha de manipulación, si el equilibrio se rompe, entonces la gloria podría quedar eclipsada por una herida en la reputación del equipo, que tardaría mucho en cicatrizar. La lucha entre Norris y Piastri no es solo cuestión de velocidad. Es un pulso psicológico, un choque de legados, un debate sobre qué significa realmente competir. ¿Es el deporte puro donde el azar y la habilidad definen al campeón? ¿O es un juego de poder donde los equipos moldean el destino desde el muro? McLaren está en el centro de ese dilema. Y la manera en la que resuelvan este conflicto marcará no solo a sus pilotos, sino también a la percepción que el mundo tendrá de ellos durante toda la década. Así, la pregunta final es inevitable. ¿Le está dando McLaren a ambos pilotos una oportunidad genuina? ¿O ya existe una mano invisible inclinando la balanza hacia Norris? ¿Y si Piastri logra su primer título, será fruto de una lucha limpia en la pista o el resultado de haber sobrevivido a la política interna de Woking? La respuesta, como siempre en la Fórmula 1, la dictarán las próximas curvas, los próximos segundos en boxes y la capacidad del equipo para mantener la confianza de sus dos estrellas. El campeonato está en juego, pero también lo está el alma misma de McLaren.